At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. De la mañana, 8:02 de la mañana, 7:02 en las Islas Canarias. Y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La juez de Catarroja, Valencia, que instruye la causa penal por la gestión de la Dana del 29 de octubre, ha decidido citar como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, junto a otras 12 personas. Así lo recoge un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en respuesta a la petición del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, uno de los investigados, quien solicitó imputaciones para 4 altos cargos, entre ellos Polo, además de la citación de varios testigos. La juez también rechaza la tesis de la ignorancia alegada por Argüeso, señalando que, además de contar con datos, pudo haber solicitado más información por su cuenta. Entre los citados como testigos figuran el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Baset, el director y subdirector de Emergencias, Alberto Javier Martín y Jorge Suárez, así como los alcaldes de Paiporta, Catarroja y Sedaví. Bueno, pues la verdad es que no entiendo muy bien la instrucción que está haciendo la jueza de la Dana, porque ha tomado varias resoluciones que parecen encaminadas a tratar de desligar de responsabilidad al gobierno central, es decir, parece estarse centrando solo en la responsabilidad que pudiera tener la Generalidad Valenciana. Lo que pasa es que, claro, pues todo eso choca con la realidad de los hechos y con la propia complejidad de los hechos. Al final, pues ahí había unos señores que tenían la responsabilidad de vigilar, de medir y de avisar. Y resulta que la parte más destructiva de la Dana, que fue la crecida en el Barranco del Pollo, nadie avisó de ella. ¿Y de quién era la responsabilidad vigilar, medir y avisar en lo que respecta al Barranco del Pollo? Pues resulta que era del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Que quién es? Pues es un ex concejal socialista. ¿De quién dependía la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿De la Generalidad de Valencia? Pues no, dependía del ministerio que llevaba Teresa Rivera. Y bueno, los datos es que son demoledores. Hubo silencio por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante 2 horas. Entre el momento donde había un caudal, hombre, un poquito alto, pero no preocupante, y el momento en que ya las cosas se habían ido de madre, ahí hubo 2 horas de silencio durante las que la Confederación Hidrográfica del Júcar no emitió ningún tipo de alerta sobre el Barranco del Pollo. Y luego hemos sabido que es que, por lo visto ahí, no había sensores o había solo uno, que además dejó de funcionar. Bueno, pues en esas circunstancias resulta un poquito difícil mantener la tesis de que la responsabilidad está en la Generalidad Valenciana, que tendrá la suya y que evidentemente pues no parece que fuera un prodigio de eficiencia aquel día, pero desde luego los fallos son previos y no precisamente por parte de la Generalidad de Valencia. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar pues tendrá que ir a declarar como testigo, con obligación por tanto de decir la verdad. Y bueno, ahí las partes personadas, incluyendo los imputados de la Generalidad Valenciana, pues tendrán la oportunidad de interrogar
a esta persona que ha estado enormemente silente desde que se produjo la dana, quizá por aquello de intentar pasar desapercibido, pero resulta difícil pasar desapercibido cuando las consecuencias de no disponer de datos en el Barranco del Pollo pues son decenas y decenas y decenas de muertos. Por cierto, vuelvo a preguntar, ¿cómo están las querellas que se han presentado en el Supremo contra el gobierno central por el tema de la dana? ¿Van bien? ¿Van como el acuerdo para la elección de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, que nos dijeron desde el PP que en 6 meses iba a haber ese acuerdo y con eso se justificaba el llegar a un reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE? Va todo bien porque vamos ya para el año, ¿no? Bueno, todavía no se ha cumplido, pero vamos camino del año desde que se renovó el CGPJ y no hay signo de que vaya a haber nueva elección, lo cual sería otra estafa más del Partido Popular a sus electores. Y en el Supremo, pues, oiga, no sé a quién le habrá caído en suerte esto de llevar los casos de denuncias contra el gobierno central por la dana, pero parece que se lo toman con calma, ¿no? En fin, mientras tanto, hoy The Objective trae nuevos datos sobre el fraude del voto por correo en las últimas elecciones municipales. Escuchen. Un joven de Albaida de Aljarafe, Sevilla, declaró ante la Guardia Civil que le ofrecieron un contrato de trabajo a cambio de firmar su voto por correo a favor del PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. Según su testimonio, ni siquiera tuvo que acudir a una oficina de correos, entregó su DNI, firmó unos documentos y no hizo nada más. The Objective ha tenido acceso al atestado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, adscrita a la Audiencia Provincial de Sevilla, en el que se recogen las declaraciones íntegras del testigo. En ella señala directamente a un cargo municipal, B.D.A. entonces encargado general del ayuntamiento y marido de la teniente de alcalde. Me ofreció un puesto de trabajo en el ayuntamiento por un mes a cambio de firmar el impreso de voto por correo a favor del PSOE, declaró de forma tajante. Asegura que nunca llegó a votar personalmente, otra persona lo hizo en su nombre con su consentimiento y sus documentos. Vaya, supongo que si preguntamos a Óscar Puente, ¿y cómo ofrecer un contrato de un mes a alguien porque votara por correo a favor del PSOE? Supongo que Óscar Puente dirá, total, ¿quién va a querer trabajar un contrato de un mes para el ayuntamiento de Medina del Aljarafe? No, don Luis, Albaida del Aljarafe. Albaida del Aljarafe. Vamos a ver. Se está investigando por parte de la Guardia Civil si lo que hubo es una trama generalizada. Que en determinados sitios pueda haber socialistas que para tratar de garantizarse el seguir gozando del poder municipal compren votos, pues bueno, puede ser una chorizada individual. Pero lo que está investigando la Guardia Civil no es eso. Lo que está investigando la Guardia Civil es si existe una uniformidad en la manera de ejercer ese tipo de fraude, uniformidad que apuntaría a quizá instrucciones superiores o ejemplos pues distribuidos de manera centralizada. Vamos, que la Guardia Civil está investigando si esto ha sido algo que el PSOE ha puesto en marcha de manera generalizada en más de un sitio. Son varias las localidades en al menos media docena de provincias donde se ha detectado el mismo modus operandi: elegir a gente generalmente de entornos marginales, ofrecerle o bien dinerito fresco o preferiblemente pues algún contrato en el ayuntamiento de cualquier cosa,
durante un mes, o un contrato fijo, o un contrato para su hijo. Generalmente, si es para un único voto, hombre, no le vas a dar un contrato permanente para el niño. Pero un contrato de un mes a alguien que, bueno, dice, venga, vale, toma, dame a firmar los impresos y vota tú por mí. Pues bueno, eso, ¿por qué no? Total, paga el sufrido contribuyente. Que el Partido Socialista le importa 3 soberanos bledos el alterar todas las normas del funcionamiento democrático, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que sí es un poco esperanzador es el hecho de que la Guardia Civil parezca estar entrando a saco en lo que son estas tramas organizadas de compra de votos. Recuerden ustedes que en Melilla hay un partido, Coalición por Melilla, dirigido por que estuvo dirigido por alguien, Mustafa Berchan, a quien se pilló ya por 2 veces en este mismo tipo de esquemas, en este comprar votos a saco para garantizarse un buen resultado electoral. El problema que tiene esto es que hasta el momento las condenas que ha habido pues son relativamente laxas. Vamos, tanto que este líder de Coalición por Melilla fue condenado por fraude electoral por este tipo de hechos y sin embargo a los 3 minutos estaba otra vez en lo mismo y otra vez le han vuelto a pillar, lo cual quiere decir que el castigo no fue lo suficientemente duro o no fue lo suficientemente ejemplar. ¿Habrá un castigo lo suficientemente duro y ejemplar para estos pues mindundis del poder municipal socialista que se dedicaban a comprar votos a quien fuera pagando con dinero de los demás? Es que encima tienen el morro de ni siquiera poner el dinero ellos, que el dinero lo pongamos los ciudadanos, por ejemplo, pues contratando al votante durante un mes a costa del erario municipal. Lo dicho, supongo que Óscar Puente dirá que, bueno, total, ¿quién va a querer un contrato de un mes, no? Bueno, todo esto de las trampas, pues no son de ahora, las trampas electorales existen desde que el mundo es mundo, desde que se vota en alguna parte, y lo que pasa es que últimamente se hacen, pues en fin, un poco a lo grande. Por ejemplo, pues uno se pregunta, ¿cómo es posible que durante la era Biden se haya multiplicado por 3 o por 4 el número de inmigrantes que ha entrado en Estados Unidos de manera ilegal hasta rozar los 12 millones de inmigrantes? Pues uno ve ese tipo de noticias y escucha la que ahora vamos a comentar y se entiende perfectamente. Miren. Un tribunal federal ha bloqueado la aplicación de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba reforzar la integridad del sistema electoral mediante la exigencia de prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales. La juez Colleen Collar-Cottley, designada por el expresidente Bill Clinton, suspendió la medida en respuesta a una demanda presentada por el Comité Nacional Demócrata y varios grupos afines a la izquierda política. El fallo supone un revés para los intentos de Trump de garantizar que solo ciudadanos estadounidenses puedan participar en comicios clave. La orden ejecutiva firmada en marzo respondía a la preocupación creciente entre votantes conservadores y autoridades estatales por posibles registros fraudulentos y votos emitidos por personas no autorizadas. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué el Partido Demócrata no quiere que se pida identificación a los votantes a la hora de votar en Estados Unidos? ¿Se le ocurre a alguien alguna explicación, digamos, creíble, al margen de la obvia? Que es que el Partido Demócrata en Estados Unidos hace trampas todo lo que puede con el voto por correo y el voto de los no ciudadanos para poder seguir gozando del poder de robar al ciudadano estadounidense de manera impune. Con lo de las elecciones de 2020, ¿se acuerdan ustedes esa furia con la que el Partido Demócrata intentaba que no se pusiera nunca en duda, ni de la forma más leve posible, que Biden había ganado legalmente? ¿Había ganado legalmente? ¡Ja!
me mondo de la risa. Cuando un partido como el Partido Demócrata hace tanto hincapié en que se pueda votar sin identificación, pues evidentemente es para que se pueda votar de forma fraudulenta. Cuando un partido como el Partido Demócrata hace tanto hincapié en que las normas de voto por correo sean lo más laxas posible, que se pueda seguir votando por correo días después de haber acabado las votaciones oficialmente, etcétera, 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 pues es evidentemente para poder generalizar el fraude. Cuando de repente hay condados en los Estados Unidos que tardan en contar 30.000 votos, pues 3 semanas, cuando aquí en España contamos en 4 horas 30 millones de votos, pues significa evidentemente que el Partido Demócrata está cometiendo un fraude electoral en toda regla. Y ahora, pues Trump ha decidido poner fin al fraude electoral. Por supuesto, está empezando a expulsar a los inmigrantes ilegales, está empezando a cribar todas las bases de datos de la Seguridad Social, donde se ha encontrado hasta 11 millones de personas metidas en la base de datos de la Seguridad Social, que según la base de datos tienen más de 120 años, cosa difícil porque no hay nadie que tenga 120 años en Estados Unidos. Y además, pues Trump firmó una orden ejecutiva diciendo que a partir de ahora, para votar, tienes que identificarte. Oiga, qué cosas, ¿eh? Trump es tan fascista que quiere que se haga en Estados Unidos lo que se hace en España, que es que si tú vas a la mesa electoral a votar, enseñas tu DNI, ¿verdad? Porque todo el mundo entiende que si no hubiera que enseñarlo, pues entonces el fraude se generalizaría. ¿A que sí? Porque yo iría a votar a otra mesa, por ejemplo, me entero de que mi cuñado no va a ir a votar y entonces cojo y voy yo y voto en su lugar, a su mesa. O sea que usted es fulanito, sí. Enséñeme el DNI. Ah, no estoy obligado, se siente. Ah, bueno, vale, tienes razón, vote. Sería ridículo, ¿verdad? Bueno, pues Trump ha firmado una orden ejecutiva para que haya que enseñar identificación al votar. Bueno, pues va el Partido Demócrata y lo recurre, y va una juez progre y acepta paralizar la norma para discutirla. ¿Qué hay que discutir? ¿Que no se cometa fraude? ¿Que los progres dejen de poder manipular las elecciones? ¿Eso hay que discutir? Bueno, por supuesto habrá batalla judicial e imagino que el caso acabará en el Tribunal Supremo. Y a diferencia de alguna otra cosa relacionada con tema migratorio, en este caso, imagino que el Tribunal Supremo dará la razón a Trump. Y mientras tanto, pues ya les hablaba el otro día a raíz del atentado que hubo en Cachemira contra turistas indios. Ya les hablaba el otro día de que India es uno de los más firmes aliados en estos momentos de Estados Unidos y además es una pieza clave dentro del ajedrez mundial alrededor de China. Y ya les comenté que tenía la sensación de que el atentado en Cachemira buscaba desestabilizar a ese socio. Y efectivamente está creciendo la tensión entre India y Pakistán hasta extremos alarmantes. Escuchen. La tensión entre India y Pakistán vuelve a escalar tras un atentado en la región india de Cachemira que dejó al menos 26 muertos. Nueva Delhi acusa a Islamabad de terrorismo fronterizo y ha respondido con medidas contundentes. El ataque ocurre en la turística localidad de Pahalgam, fue perpetrado por hombres armados que abrieron fuego contra civiles. Todas las víctimas eran hombres y solo uno no residía en India. Como represalia, India ha ordenado a todos los ciudadanos pakistaníes abandonar el país antes del 29 de abril, excepto diplomáticos, aunque su número fue reducido, y ha cerrado fronteras y suspendido un tratado de distribución de agua. Pakistán respondió declarando persona non grata a varios consejeros militares indios en Islamabad y cancelando visados para ciudadanos indios, salvo para peregrinos sikh. Bueno, se está poniendo la cosa un poquito tensa entre India y Pakistán. Recuerden ustedes que tanto India como Pakistán son potencias nucleares. Que India y Pakistán ya han mantenido 5 guerras en torno a los problemas fronterizos. Cachemira es una región partida en 2 entre India y Pakistán. Cachemira es una región donde los conflictos étnicos pues
y fronterizos pues son bastante vivos. Y en Cachemira se produjo este atentado terrible donde pues islamistas cogieron a un grupo de turistas y fueron uno por uno con los hombres para ver quién era hindú, y a ese le mataron. 33 muertos en total. India respondió echando a cancelando todas las visas, todos los visados temporales a ciudadanos pakistaníes. Pakistán respondió echando embajadores agregados militares indios. India ha elevado el tono ordenando la expulsión de todos los ciudadanos pakistaníes de la India, y además se ha producido una toma de postura por parte de India que Pakistán ha calificado como posible acto de guerra. Y es que India, que tiene un tratado de gestión de aguas con Pakistán, pues ha dicho que denuncia ese tratado y que quienes tienen las fuentes del río Indo, son ellos, y que por tanto a partir de ahora ellos regulan el agua que entra en Pakistán. Si India corta el agua que entra en Pakistán, eso para Pakistán es un desastre terrible. Entonces Pakistán ha dicho que si se desvían los ríos que en estos momentos van a Pakistán y no se le da a Pakistán el agua pactada en el tratado, que entonces considerará eso un acto de guerra. Ha habido movilización de fuerzas aéreas por ambas partes. India ha enviado un portaaviones hacia la frontera pakistaní, e incluso, pero es mentira, o por lo menos eso es lo que he visto en los medios, incluso pues ha corrido por las redes que había habido enfrentamientos militares armados ya en la frontera. Eso, hasta donde yo sé, es mentira, no se ha llegado todavía a ese punto, pero está claro que está creciendo la tensión y vamos a ver cómo evoluciona esto, si vamos a ver otra vez pues un conflicto bélico entre India y Pakistán, que como ya digo no sería el primero, ha habido 5, y me imagino que la diplomacia estadounidense estará moviéndose a toda velocidad para intentar evitar que la situación degenere en un conflicto armado. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les estamos informando del conflicto en Ucrania. Donald Trump ha pedido a Vladimir Putin que cese en sus agresiones contra Ucrania después del ataque ruso contra Kiev de este jueves, que ha dejado más de una decena de muertos y en torno a un centenar de heridos. El presidente de los Estados Unidos ha compartido un mensaje en redes sociales en el que ha mostrado su indignación con este ataque que perpetró Moscú contra Kiev con más de 70 misiles y unos 145 drones. Al respecto de esta ofensiva, la Unión Europea ha afirmado que es Rusia el verdadero obstáculo para alcanzar la paz en el conflicto, según ha afirmado la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado de terrorismo y narcotráfico por primera vez a un venezolano que es un presunto miembro del Tren de Aragua. Concretamente, el acusado es José Enrique Martínez Flores, de 24 años, sobre quien pesa cargos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera como es el Tren de Aragua. Las autoridades estadounidenses han informado de que los nacimientos han aumentado un 1% en 2024 respecto a los datos de 2023. Sobre los hispanos, los nacimientos de esta comunidad han crecido un 4%. Y terminamos con Asia, porque el gobierno de Filipinas ha acusado al régimen comunista de China de querer interferir en las elecciones que se celebrarán este próximo 12 de mayo. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro, y buen fin de semana a todos los compañeros de Voz Media.